las 7 de la mañana con 4 minutos, amigos televidentes. Empezamos con las entrevistas y lo hacemos con el doctor Simón Valdivieso, él es constitucionalista. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la lectura jurídica que se tiene dentro de la libertad que la retomó por segunda ocasión después de fallos judiciales el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias. La primera lectura que la podemos hacer desde el punto de vista constitucional y jurídico y también desde lo que la ciudadanía piensa es que esta es una resolución totalmente ilegal por parte del juez de Santo Domingo. ¿Y por qué es ilegal? Primero porque el juez no es competente en razón del territorio. Es decir, la acción constitucional que se plantea eventualmente podría haber sido planteada en la jurisdicción que corresponde, en donde eventualmente se dice se estarían vulnerando los derechos del 2 veces ex vicepresidente Jorge Glass, es decir, sería en la ciudad de Quito, no en Santo Domingo. Pero además el asunto de fondo de carácter constitucional es que el juez inobserva dos disposiciones constitucionales, dos disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como son aquellas que hace referencia a la acción de protección en los términos del artículo 39 de la ley, que señala que el objeto de la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos que no estén amparados por las acciones de habeas corpus, acceso a la información, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos hincapié en que no estén amparados en acciones como las de habeas corpus, queremos decir que lo que se ha planteado por parte de el ex vicepresidente Jorge Glass es de que está privado en forma ilegal porque no se ha resuelto aún por parte de un juez de garantías penitenciarias la acumulación de las penas o la pena única que debe cumplirlo. Consecuentemente, cuando hablamos de la privación de la libertad, esto apunta a una garantía constitucional como es el habeas corpus. Y lo otro es que tiene que ver con las medidas cautelares. Y el artículo 27 de la ley que estamos señalando, en el inciso final señala: no procederá la medida cautelar, es decir, se puede activar una medida cautelar cuando se pretenda evitar o cesar la amenaza o violación de derechos reconocidos en la Constitución. Estamos hablando eventualmente de la violación de un derecho a la libertad, que esta privación de la libertad nace sobre la base de dos sentencias condenatorias que se encuentran ejecutoriadas y que obviamente para ellos hay un proceso en la vía jurisdiccional que es justamente el juez de garantías o el juez de garantías penitenciarias. Entonces, en el artículo 27 dice: no procederán las medidas cautelares cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas o ordinarias cuando se trate de la ejecución de órdenes judiciales. Es decir, esas son las dos razones de fondo, dos razones jurídicas y eminentemente constitucionales que hacen ver la ilegalidad y la ilegitimidad de la decisión por parte del juez de Santo Domingo. Ahora, doctor, si es ilegal e ilegítimo, ¿por qué salió en libertad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí o qué es lo que está pasando en el país con las acciones de protección? Bien, porque se trata de una resolución jurisdiccional, es decir, aquí estamos viviendo un estado constitucional y por lo tanto lo que corresponde, aunque incomode, aunque entendamos que es ilegal, que es ilegítima, esta resolución proviene de un órgano jurisdiccional y en este caso el juez de Santo Domingo, que ha dictado una resolución amparado en una garantía constitucional que se le ha presentado. Y por lo tanto, de acuerdo al artículo 83 de la Constitución de la República, cuando habla de los deberes y de las responsabilidades de los ciudadanos, hay una que dice que es acatar y cumplir con las decisiones de la autoridad. Dice de decisiones legítimas. Sin embargo, en este caso el SNAI, y es decir, el titular de este organismo penitenciario, no tiene capacidad de decir no puedo cumplirla. Para eso están los recursos que establece la ley y entiendo que este órgano ya ha interpuesto un recurso que será conocido obviamente por otra instancia judicial. Verbigracia lo que sucedió con el juez de Manglar Alto, es decir,
un poco como que la historia se repite. La única diferencia es de que de Cotopaxi se fueron a Manglar Alto y aquí de Quito se van a Santo Domingo. La diferencia también es que ahí se había planteado un habeas corpus y acá se plantea una acción de protección. Es decir, se está de alguna manera apuntando a las instancias judiciales para resolver situaciones en las cuales estos jueces no son competentes. Y además debemos tener claro que ya ha habido pronunciamientos de jueces deslegitimando las actuaciones de estos jueces, como en el caso de Manglar Alto. Por lo tanto, yo creo que le queda es la apelación. Doctor, el tema de la sentencia, porque es una sentencia de un juez, ¿le exime de las responsabilidades de las que se les acusa o es diferente? No, es simplemente esto es una acción de protección mal planteada, una medida cautelar mal dictada, pero eso no tiene que ver de nada con el fondo del asunto. Aquí le corresponde a la justicia ordinaria y en este caso, obviamente, la ejecución ya le procede a los jueces que dictaron la sentencia y en este caso también al juez de garantías penitenciarias. Es decir, también vemos que hay una actitud impávida de alguna manera de parte de la Procuraduría General del Estado que se presentó como acusador particular en los procesos, en donde debería activar la reparación integral. Lo que sucede es que existen las condenas, pero no hemos conocido de que se han activado las acciones legales con el fin de buscar la reparación integral. Si es ilegal e ilegítima, entiendo que un juez la conoce antes de tomar una decisión. Ahora, me voy al otro lado, doctor. ¿Qué debe pasar en el país para que esto se regule? Es decir, que se respete el derecho humano, que se respete las condiciones básicas de los internos en los centros de privación de libertad y que los otros se vayan al extremo, es decir, al abuso y que se pueda buscar con otros fines que yo no lo sé. Efectivamente, el Ecuador está viviendo una crisis profunda de desinstitucionalización. Mire el asunto de la figura decorativa de los jueces de garantías penitenciarias en el país. Parte de la inconformidad y de lo que se ha dado de la crisis dentro de los centros de privación de libertad es efectivamente, primero porque hay un centralismo absorbente en la ciudad de Quito en cuanto a los derechos de las personas privadas de la libertad, principalmente con aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con el cómputo de la pena. Y dos, porque los jueces de garantías penitenciarias de que estableció el Consejo de la Judicatura en varias ciudades del país donde existen los centros de privación de libertad son decorativos, no están in situ en el territorio, no están en las cárceles para resolver los pedidos de las personas privadas de la libertad, que no solamente son aquellos que tienen que ver con el cómputo de la pena, sino también con los derechos que estas personas tienen. Ahora, lastimosamente, dentro de esa crisis profunda que está viviendo el Ecuador, esta crisis de desinstitucionalización, los ojos están puestos en la función judicial y principalmente en la justicia penal. Apena mucho y apena bastante de que las garantías constitucionales, que son el arma de la defensa de los derechos de las personas cuando son vulnerados por el Estado, por políticas públicas, etcétera, etcétera, estén desprestigiadas, y yo voy a utilizar una palabra bastante fuerte, que de alguna manera están prostituidas. Yo creo que estamos llegando este momento a los jueces de alquiler y eso también es totalmente fuerte lo que estamos diciendo, pero lastimosamente estamos viendo que se recurre con mucha constancia a los jueces para resolver asuntos que deberían ser resueltos en otras instancias. Doctor, muchas gracias, muy amable, que tenga un buen día. Gracias por sus opiniones. Buen día y muchas gracias. Doctor Simón Valdivieso, constitucionalista. Amigos, son las 7:13. Pausa y volvemos, tendremos más enseguida.